Bueno, vamos a comenzar esta noche con el estudio bíblico. Esta noche vamos a tocar un poquito lo que es la amarteología. La amarteología nos habla de lo que es la teología o la enseñanza acerca del origen del pecado. Y así a través del estudio vamos a poder ver a la luz de la Escritura, la Biblia, todo lo que la Biblia dice al respecto. En primer lugar, me gustaría, ¿verdad?, compartirles que el pecado se originó en el cielo. Y vemos ahí el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 2 en adelante, Dios le habla al profeta Ezequiel y le empieza a explicar, ¿verdad?, lo que es. Quién empezó el origen o la rebelión, digamos, lo que es el pecado. Por ejemplo, el orgullo, ¿verdad?, en el ser humano no era o no estaba en nosotros los seres humanos. Hoy en día vemos que los seres humanos son demasiado orgullosos. Por esa razón, Dios quiso enviar a Jesús para que Jesucristo ayudara a cambiar nuestra manera de ser y ser nosotros más humildes, más misericordiosos, ¿verdad? Entonces, como vemos en el verso 12, vamos a hacer una pequeña oración y así ya empezamos nuestro estudio. Queremos ser de bendición para los que oigan después este tema, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias esta noche. Gracias porque a través de tu palabra nos das la bendición de que el conocimiento abre, Señor, en nuestra mente y nuestro corazón la verdad. Jesucristo, tú dijiste allá en San Juan 8:32 que conoceríamos la verdad y la verdad nos hace libres. Esta noche nos disponemos a estudiar un poquito más de tu palabra acerca de lo que es la doctrina del pecado y su origen. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces dice Ezequiel 28:12, Hijo de hombre, levántate y endecha sobre el rey de Tiro, y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y ahí me voy a detener y vamos a tratar de entender lo que hemos leído, porque esto está bien profundo. En primer lugar, el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. El rey de Tiro fue un rey que vivió en una etapa aquí en la tierra, como rey de la tierra, pero esta profecía es una similitud o una asimilación, lo que está hablando acerca de lo que es Luzbel o Satanás o Lucifer. El único que estaba en el Edén era Adán, Eva, Dios y Lucifer. Así que vemos en el verso 13, dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de onice, de zafiro, de carbunco, esmeraldas, oro, y los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Oiga cómo era Luzbel, era perfecto. ¿Y qué jerarquía angelical tenía? Si lo vemos en el principio del verso 14, ¿alguien me lo puede leer? ¿Qué era él? Era un querubín. Déjeme tal vez moverlo un poquito para acá. Grande. ¿Sabe que los querubines, en lo que es la jerarquía de los ángeles, tenemos los ángeles, tenemos los arcángeles, están los serafines y los querubines y los seres vivientes? Ahí vemos la jerarquía de los ángeles. Él era un querubín grande y protector. Tenía todavía más acceso del arcángel Miguel. Conocemos hoy la historia del arcángel Miguel, que él defiende, ¿verdad?, nuestras vidas.
y lo vemos actuando en muchas ocasiones en la Biblia, incluso el arcángel Gabriel cuando vino a hablar con la Virgen María. Vemos cómo ellos tienen una interacción o un trabajo específico con nosotros los humanos. Pero Luzbel era un querubín grande y protector. ¿Cuál era el trabajo de él? Proteger, digamos, lo que era la gloria de Dios. Como dice ahí, yo te puse en medio del monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras preciosas de fuego, te paseabas. Él era perfecto. Pero dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. ¿Por qué empezó a haber maldad en él? Y ahí quiero poner un ejemplo humano. Por ejemplo, supongamos que mi amigo Alejandro lo promueven para, él empieza a trabajar en una empresa, ¿verdad? Y él está desempeñando su trabajo. Entonces, todo patrón tiene aquella facultad de observar a sus empleados y ver en quién hay talento de liderazgo. Y supongamos que el patrón de Alejandro lo ve y dice, él tiene potencial y le voy a poner a él de manager. Pero si Alejandro no estuviera capacitado, preparado para desempeñar esa posición de liderazgo, en vez de ser de bendición para su vida, va a ser, digamos, de tropiezo, porque su orgullo empieza a subirse, su ego empieza a subirse. Entonces, con los amigos que él se llevaba tranquilo cuando él era trabajador, ahora los ve de menos porque ahora él es el manager. Haga de cuenta que eso le pasó a Luzbel. Eso pasó en él. Él se empezó a sentir muy importante. Él empezó a sentirse que él era el mejor de todos. Y su arrogancia, su orgullo llegó tan alto, porque vea que dice el verso 16. Dice que él tenía, a causa de la multitud de sus contrataciones, él tenía que hacer muchas cosas. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Vea lo que dice el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Imagínense, voy a retroceder un poquito en el verso 13. Dice que su vestimenta, imagínense, su vestimenta era de piedras preciosas. Ahí tenía rubíes, tenía esmeraldas. ¿Y qué pasa cuando un rubí o una esmeralda le llega luz resplandeciente? Brilla. Entonces imagínense este personaje con ese tipo de vestidura o de ropa, por decirlo así, entraba a la misma presencia de Dios y Dios resplandece más fuerte que el sol. Imagínense qué pasaba en él. Entonces él se sentía, wow, tanto fue lo que él sintió, me imagino, en su manera de ser, que quiso ser igual que Dios o mejor que Dios. Cuidado con eso. Ahora, observemos nuevamente el verso 16. Dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Vuelvo al ejemplo humano. ¿Qué pasa cuando a una persona se le da una posición de liderazgo y no tiene humildad en su corazón? ¿Qué va a pasar con esa persona? O de repente tiene la oportunidad, Dios, la vida le da la oportunidad de levantar su propio negocio y empieza a prosperar en su negocio. ¿Qué pasa con ese corazón si no está, hermano, si no tiene los pies puestos en la tierra? Empieza a sentirse superior a todos los demás, a su propia familia, y empieza a menospreciarlos. Ese es el síndrome de Satanás en el corazón de nosotros los humanos. De cuenta, lo pongo como otro ejemplo en tecnología. ¿Qué pasa cuando le entra un virus a una computadora? Se daña todo el programa y empieza a trabajar mal. El orgullo, la arrogancia que Satanás puso en la humanidad, hermano, es un cáncer, es un virus que está en el corazón de nosotros. Por eso Jesucristo forma parte de un cambio muy fundamental en el corazón de nosotros. Solamente Jesucristo nos puede ayudar a ser diferentes.
Yo pasé ese proceso. Yo era muy prepotente, era arrogante, era orgulloso. Y se lo digo por conocimiento de causa. Dios tuvo que humillar mi vida a tal grado de quedarme sin nada. Y empezar de cero otra vez. Pero ya con un corazón que sabe que tengo que controlarlo. Señor, ayúdame porque este corazón es malo. Amén. Ahora, volviendo aquí con este personaje, verso 17 dice que se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, ¿verdad? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso dice, yo te arrojé por tierra. ¿A dónde lo arrojó? Abajo, ¿verdad? Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad que tus contrataciones profanaste tu santuario, profanaste tu posición. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en la cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, y los ojos de todos los que te miren, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y siempre dejarás de ser. Por eso ahora, de ser un ángel muy hermoso, ahora él es muy horrible. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ahora viéndolo desde ese punto de vista, al hablar de demonios a veces nos hacemos una idea un poco errónea. Los demonios no son feos, son ángeles. Es por ejemplo, usted puede ver una persona caminando en la calle, pero usted no sabe si él es bueno o es malo, hasta que empieza a conocerlo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos van a conocer a los que son mis discípulos, sus actitudes, ¿verdad? Esa persona es muy buena, entonces tiene algo de Dios en él. Pero si esa persona es mala, pues ¿a quién está obedeciendo? Aquí lo acabamos de leer. A ver, entonces, otro profeta, hablando del mismo tema, el profeta Isaías, habló bien profundo acerca de esto también. Bien hermoso lo que él dice. Cuando él fue expulsado y fue sacado del tercer cielo, vea lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 14, verso 12. Y cuando hay signos de admiración, ¿qué está haciendo el escritor? Es una exclamación de grito, ¿verdad? Y grita él, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería hacer Satanás? Igual que Dios. Quería ser igual que Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál fue el pecado entonces que llevó a la humanidad a caer del favor de Dios? Regresemos hasta el principio a Génesis. Adán y Eva. Vea la mentira que le dijo Satanás a Eva. Y vamos a leerlo para que usted vea que el problema en sí no somos nosotros, sino lo que Satanás hizo en nosotros. Y vea por favor la pantalla, dice, pero la serpiente, a Satanás también se le da el tema o el nombre de serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios te ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Oiga qué interesante. Él empieza a cuestionar a la mujer, pero él no sabía qué es lo que Dios les había dicho a ellos o qué es lo que Dios les había prohibido. Pero fíjate qué interesante esto. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y había todo fruto. Adán y Eva tenían acceso a todo menos uno. Les pregunto, ¿cuántos mandamientos entonces tenían Adán y Eva? Uno.
¿Cuál era el mandamiento que ellos tenían? Que No comerás de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas de él vas a morir. Ahora surge otra pregunta. ¿Y ellos murieron? Sí. Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí. Porque ya jamás el ser humano en el tiempo de Adán y Eva tuvieron acceso a Dios como lo tuvieron en el jardín del Edén. Imagínense cómo Adán y Eva platicaban con Dios en el principio. Es como papá y mamá. Hola, ¿qué pasó, mamá? Una relación preciosa. ¿Qué es lo que entonces vino a hacer Jesucristo hoy con nosotros? Precisamente lo mismo. Jesucristo es el puente, es, digamos, el acceso que ahora tenemos con nuestro Padre Celestial, con Papá Dios. A través de Jesús, del sacrificio de Cristo, ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, antes que no se podía. Ahora observemos ahí. Le pregunta Satanás a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comer de todo árbol del huerto? Y nosotros mismos le decimos nuestra debilidad al diablo. Verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. ¿Quién le dijo a Satanás la debilidad? Le declaré todo. Ella misma le dijo al diablo cuál era su debilidad. Entonces el diablo no sabía toda la verdad, lo que había platicado Dios con ellos. Exactamente. Mire, Satanás no sabe el trato que usted tiene con Dios. ¿Por qué cree que ahora tenemos, mira, le voy a abrir otra incógnita? Satanás conoce todos los idiomas habidos y por haber en la tierra. Dialectos, que son cientos de dialectos que hablan en toda Latinoamérica, en China, imagínense cuántos lenguajes. Pero en la Biblia dice que Dios dio un don que es el lenguaje angelical, el don de lenguas. Ahora observe, voy a hacer un paréntesis, voy a regresar aquí otra vez, pero quiero esclarecer esto que acabo de decir. 1 Corintios 14, ¿qué dice el verso 2? ¿Me lo lee, Alejandro, please? El 2. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Interesante, ¿no? Entonces vemos en la iglesia en sí, lo que es la iglesia cristiana, hay personas que hablan raro, ¿no? Guarra, 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 y uno no entiende nada. Es un lenguaje que la persona está adorando a Dios, porque dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Y sabe lo más hermoso de ese don de lengua, que el diablo tampoco lo conoce. Dicen que no, nomás está. Que no. Por eso cuando una persona tiene un problema espiritual, digamos que una persona esté siendo atormentada por un espíritu malo, muchas veces Dios le ordena al que está ayudando a esta persona que hable en lenguas. Y cuando empieza a hablar en lenguas, no que la persona tenga el poder de sacar el espíritu malo y echarlo así, no. Sino que cuando empieza a hablar en lengua, la persona, el espíritu se desespera porque no entiende y mejor se va. Y sale de la persona. Interesante, ¿no? Por eso es importante el don de lengua. Pero a veces el no entenderlo, la función del don de lenguas nos hace sentir confusión. Porque cuando la persona empieza a hablar así, si nosotros no estamos en ese mismo espíritu, a veces nos da como miedito, ¿verdad? Nos da temor, nos da como, ¿pero por qué habla así, no? Pero Dios tiene un propósito con ese don. Mire, el verso 4 dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. ¿Verdad? Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ahora, quiero explicar un poquito el concepto del nombre iglesia. Porque a veces tenemos muy mal aplicado el nombre iglesia. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. Ese concepto está muy mal aplicado.
porque vamos a lo que es el templo, vamos al edificio, vamos a la estructura, donde se reúne la iglesia, porque la iglesia somos nosotros los seres humanos, nosotros somos la iglesia. ¿Se entendió? Sí. Bueno, regresamos a Adán, porque esto es importante. Entonces, vemos que Satanás no sabía cuál era la debilidad. Entonces, verso 4, la serpiente le dijo, no moriréis. Y mire la mentira que le dijo el diablo a Eva. ¿Me lo quiere leer? El verso 5, please. Sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quería hacer Satanás? Ser igual que Dios. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? Y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó en el verso 6? ¿Alguien me lo lee? Bueno, y vio la mujer, imagínense, Eva escuchó esto. Entonces, en sí el problema no fue que ella comió del fruto, sino que ya había una intención en su corazón y su mente. Dijo, voy a ser como Dios. ¿Y qué vemos hoy en día el problema en la humanidad? Precisamente ese. La gente no quiere creer en Dios, sino que ellos quieren ser su propio Dios. Incluso algunos lo han dicho, yo soy mi propio Dios. Mi trabajo, dice, mi dinero. Entonces vemos que el problema ha sido, o sea, Dios no es un Dios prejuicioso ni malo. Imagínense toda la creación de este planeta. Es hermoso. Hay lugares que todavía uno se queda sorprendido, playas, turistas, muy bonito todo lo que se ha formado en esta tierra. La Biblia dice que todo lo hizo Dios para nuestro provecho. Nos hizo y nos dio una mentalidad de toda la creación que hay en este planeta. El único ser creado que tiene raciocinio somos nosotros. Los únicos que tenemos una habilidad de pensar abiertamente somos nosotros. Imagínense que ni los ángeles tienen libertad. Los ángeles tienen que obedecer o tienen que obedecer. La Biblia dice que los ángeles que desobedecen son expulsados, son sacados del cielo. Y a nosotros Dios nos ama tanto de que nos tolera, nos tiene paciencia. Y de hecho la Biblia dice, ¿verdad? Al principio en Génesis de que Dios se terminó con su paciencia. ¿Y qué pasó? Destruyó la tierra a través de un diluvio. Está corroborado, los científicos dicen que sí hubo un diluvio universal. De hecho, los arqueólogos ya descubrieron dónde está el arca de Noé. Está en el monte Ararat, en la montaña arriba. Ahí encontraron los restos del arca de Noé. Entonces vemos que los arqueólogos han descubierto, la ciencia dice que sí. Y entonces digo, si los mismos científicos, los mismos arqueólogos están descubriendo lo que dice la Biblia, entonces sería yo un necio en no creer en la Biblia, si todo lo que está escrito está. Es más, mire, le comparto algo, voy a hacer otro paréntesis. Yo era muy incrédulo, yo estaba muy resentido con Dios, porque en mi mente de niño, 6, 7, 8 años como niño, yo quería que mi papá y mi mamá volvieran a rehacer sus vidas. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 7 años, se divorciaron. No había, digamos, un entendimiento entre ellos, etc. Sus motivos tendrían. Pero en mi pensamiento de niño, imagínense un niño, yo quería que mi mamá y mi papá vivieran juntos. Y como yo le pedí a Dios en mi niñez, ¿verdad? Que volviera a reunir a mi familia y que nunca pasó eso, entonces yo me enojé con Dios. Yo me resentí con Dios. Pasaron los años, crecí, fui adolescente, fui adulto y no creí en la religión porque lamentablemente pues hay personas que no viven lo que predican y por causa de ese mal testimonio uno no quiere, digamos, conocer una religión
Porque en realidad, si vemos a la luz de la Escritura o la historia también de Jesús, Jesús no vino a establecer ninguna religión. ¿Por qué le digo esto? Ahorita actualmente la última estadística son más o menos unas 400,000 religiones en el mundo, incluyéndolas a todas. Oiga bien eso, 400,000 religiones. Y ni siquiera una nos puede salvar. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. El que pagó en la cruz por nuestros pecados fue Jesucristo. Entonces, supongamos que a mí me va siguiendo alguien para matarme y el precipicio está ahí y la única ayuda que tengo es Jesús. Pues sería un tonto no agarrarla. Ayúdame, Señor. Entonces, vemos en esta situación, ¿verdad? Yo me volví un incrédulo, no creía en la religión, aunque pues hice mi primera comunión, hice, ¿verdad?, todo lo que le enseñan a uno pequeño. Pero en mi corazón empezó a haber amargura, empezó a haber tantas cosas y crecí, ¿verdad? Y cuando llegaban de repente los testigos de Jehová, llegaban cristianos, llegaban mormones, yo los corría. Yo les decía que se fueran, que yo no necesitaba nada de eso. Pero ya en la misma situación que tenía, ya había alcoholismo en mí, ya había vicios en mí y mi vida se estaba hundiendo, ¿verdad? El Señor me alcanza y en el transcurso todavía de esos primeros meses, como empezando a ir a una iglesia, tenía mis dudas, como todos las tenemos muchas dudas. Pero en una ocasión, la NASA, y eso está en la Biblia y se los quiero compartir hoy para que ustedes vean la veracidad de la palabra de Dios. La NASA, a ellos recuerden que ellos mandan satélites en cierto tiempo al espacio. Un satélite no cuesta $1, vale billones de dólares un satélite. Obviamente que a ellos no les conviene poner en una órbita, poner el satélite para que un meteoro llegue y lo destruya. Entonces ellos tienen que estudiar las órbitas del planeta, cómo da las vueltas, etcétera, las rotaciones. Y ellos inventaron una manera de contar, digamos, el tiempo y la atmósfera en un conteo reversivo. Esta computadora empezó a contar los cientos de años, siglos, año tras año, meses, días, cuando de repente se detuvo. Y les dio el informe, 24 horas perdidas en el espacio. ¿Y dónde están? Oiga eso. Todos, hermanos, pues, empezaron a investigar y no encontraron respuestas. Pues, ¿quién va a dar respuesta a 24 horas perdidas en el espacio? Cuando esta máquina lo estaba reportando, pues aquí está, miren. Cuando la conquista, Josué estaba conquistando las tierras que Dios les había dado, Josué sabía de que él no podía pelear de noche. Entonces este siervo de Dios solamente levantó su voz y hizo una orden, ¿verdad?, de todo lo que estaba pasando. Y curiosamente, eso fue lo que ocurrió. Verso 12 dice, entonces Josué habló a Jehová. Lo voy a cambiar de versión. Me gustaría usar la versión latinoamericana, es la Biblia católica. Dice aquí, fue aquel mismo día, el día en que el Señor entregó a los amorreros en manos de los israelitas, cuando Josué se dirigió al Señor en presencia de Israel y dijo, detente sol en Gabaón y tú luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No es así como está escrito esto en los libros del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tardó un día entero en ponerse.
Cuando hicieron la cronología del tiempo, en qué año les indicaba el sistema que la NASA había descubierto, fíjese qué interesante, de todos los ingenieros de la NASA, uno de ellos era creyente, era cristiano. Y él les dijo, yo sé que se van a reír de mí, les dijo, pero cuando yo era pequeño, en la escuela dominical donde estudiábamos la Biblia, nos enseñó mi maestro de que un hombre de Dios detuvo la tierra por 24 horas. Y obviamente se empezaron a reír de él, ¿verdad? Dije, tú estás loco. Pero cuando él les trajo la Biblia y les enseñó, empezaron a hacer las investigaciones del tiempo, cómo ellos habían investigado ese día perdido, y cuando vieron el tiempo que la Biblia les mostraba, era precisamente el mismo. En este episodio fueron 23 horas y 20 minutos, pero faltaban 40 minutos donde estaban. Y también están ahí en la Biblia. Entonces, ahí vemos que claramente dice que se paró el sol. Obviamente el que se detuvo fue la tierra. El sol está inerte, la que da rotación es la tierra. La tierra se detuvo, dice, casi un día entero. Lo voy a poner en la versión Reina Valera. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Gesar? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Las dos versiones dicen lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, vamos a ver a dónde está la respuesta del otro episodio. De los 40 minutos. Exactamente. Esa sí no me la sé. Bueno, pues qué bueno que estamos aprendiendo algo bueno hoy. La enfermedad del rey Ezequías. Este rey amaba a Dios, pero Dios había decidido llevárselo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta, el mensajero de Dios, Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿A quién le gustaría esa noticia? Imagínense, llega el profeta, el mensajero de Dios, y le dice, rey, ordena tu casa porque vas a morir. Sí. Mire qué actitud tuvo el rey. Verso 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová Dios y dijo, te ruego, oh Jehová Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró el rey Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliera a la mitad del patio, vino la voz de Dios, la palabra de Jehová a Isaías, y le dijo, regrésate, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años más, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. ¿Qué hizo el rey? Se humilló. Lloró a él y le pidió a Dios, Señor, acuérdate que yo he hecho lo mejor para ti, he andado haciendo las cosas que te agradan. Y eso le agradó a Dios tanto que le regaló 15 años más de vida. Pero en el tiempo del rey se tenía que dar una prueba de que eso era verdad. En el tiempo antiguo ellos pedían señales. ¿Y qué señal tendré de que eso es verdad? Mire lo que sigue diciendo. Y dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, porque tenía una llaga, y se sanó. Mire la gran medicina, hojas de higos. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? O sea, ¿qué señal voy a tener para saber que esto es verdad? Y mire lo que dice. Y subiré a la casa de Jehová el tercer día. Respondiendo Isaías le dijo,
esta señal tendrás de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. En el tiempo que estamos hablando no habían relojes de pulso como hoy. Antes eran reloj de sombra. Ponían un poste y cuando la sombra se movía por la luz solar, ellos sabían qué hora era. Ellos lo hacían por grados. ¿Ya? Entonces el profeta le dice, fácilmente es que la sombra se mueva a 10 grados, porque es lo normal que el sol se mueva o la tierra se mueva y marque los 10 grados. Pero difícil cosa es que retroceda a 10 grados, le dijo. Esa será tu señal. Sigo leyendo. Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo retroceder la sombra por los 10 grados que había descendido el reloj de Acaz, 10 grados atrás, que son 40 minutos. Entonces, cuando yo leí esto, que la NASA estaba buscando las 24 horas perdidas y que las encontramos aquí en la Biblia, dije yo estoy viendo la verdad aquí. Yo me tengo que aferrar a la verdad. Y desde entonces mi fe creció, mi fe cambió mi perspectiva. Ya no vi las cosas desde una perspectiva religiosa, sino con una mente más abierta. Dije, no, yo tengo que realmente descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, porque esto me conviene. Si la NASA ahora busca en la Biblia para hacer ciertos cambios en la atmósfera, cuanto más yo, que necesito de Dios. Entonces, regresando a Eva, ¿ahora entienden por qué amo tanto la palabra de Dios? Eso es porque amo yo la palabra de Dios. Ahora, regresando a Eva, estudiar la palabra me da fuerza. Estudiar la palabra me da energías. ¿Usted cree que manejar 8 horas sin parar no viniera cansadísimo? Y mire cómo estoy. Estoy feliz aquí. Esto es mi pasión, esto me gusta, enseñar la palabra de Dios. Desde una perspectiva abierta, una mente abierta, porque mi deseo es que todos conozcamos la verdad. Amén. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y agarró de su fruto y comió y dio también a su marido Adán, el cual comió con ella. Ahí vemos un paréntesis, hagamos un análisis. Adán tuvo la opción de decir que no. Adán pudo decir que no. Pero me imagino que Adán ya amaba demasiado a Eva. ¿Me explico? Que dijo, si se muere ella, me muero yo también. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué cree que dice la Biblia que ya no somos dos, somos uno? Cuando uno se casa, somos uno, ya no somos dos. Unimos fuerzas, los dos nos complementamos. Lo que el varón puede hacer, la hembra no lo puede hacer, pero lo que la hembra puede hacer, el varón no lo puede hacer. Y la hembra tiene un sentido más despierto en ciertas cosas. Mi esposa me dice, no te conviene hacer eso, cuidado. O cuidado con esa persona. ¿Y tú qué sabes? Muchas veces me lo decía y tal como me lo decía mi esposa, así pasaba. Es su complemento. Entonces a veces nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro machismo no nos deja escuchar el consejo. Y fracasamos porque no escuchamos el consejo. Interesante. Pero vemos cuál fue el pecado entonces original. Porque aquí, hermano, aquí tenemos que comprender algo. Cuando yo era pequeño o joven, yo pensaba que el pecado de Adán y Eva era porque habían tenido intimidad sexual. ¿Cuántos pensábamos así? Y no era así.
El pecado de Adán y Eva, o el pecado original que se dice por ahí, es precisamente la desobediencia. Todo ser humano, desde que nace, desde su alumbramiento, nace con ese, lo voy a llamar virus implantado. Todo ser humano tenemos el virus que se llama desobediencia. Si no, mire mi amiguito. ¿Mm? No hagas eso. Que no hagas eso. Que no hagas eso. Y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Solamente Jesucristo nos puede ayudar a cortar con ese, o más bien dicho, para que me entiendan en lenguaje tecnológico, Jesús es el antivirus para vencer ese virus y limpiarnos. Para que funcionemos como del principio. Y empieza una regeneración, ¿verdad? Se le hace, ¿cómo se le dice a eso que le hacen al computador? Reseteo. Un reseteo. Y entonces pasa ese reseteo en nosotros y empezamos ahora a ser diferentes. Antes éramos odiosos, ahora podemos tener, ¿verdad? Amor hacia aquellas personas que no teníamos compasión por ellos. Por eso es que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. No es tanto de la perspectiva religiosa, sino porque solamente Jesús nos va a ayudar a resetear nuestro corazón. Imagínense qué tremendo el diablo, cómo engañó a Eva. Y lo que él traía se lo puso a ella. Y ahora toda la humanidad piensa como el diablo, desobediente. Tremendo. Entonces, analizando todo esto, ¿dónde se originó entonces el pecado? En el tercer cielo. ¿Quién es el primer desobediente? Luzbel. No Adán y Eva. Entonces, Dios tuvo que hacer un plan perfecto y dirían, pero si Dios es sabio, su sabiduría es infinita, ¿y por qué no detuvo a Satanás que lo engañara? ¿O por qué lo hizo? Dicen la gente. ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva hicieran eso? Porque precisamente Dios quiere hijos. Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos. Dios quiere que nosotros comprendamos que necesitamos la ayuda de Él para ser felices. Mire, usted y yo recordaremos que íbamos a las fiestas, a las discotecas, hacíamos aquí, para allá, pero al final del día, nuestro corazón terminaba vacío. Y una soledad terrible. ¿Por qué me siento así si acabo de venir con mis amigos, la familia, y gocé y reí y todas las cosas? ¿Y por qué me siento así? Porque ese vacío solamente lo llena Jesús. No hay nada. Pero lo difícil es hacer entender a la persona que no lo ha vivido. Que no ha vivido que eso sí lo completa todo. Yo así, igualito así me sentía. Venía del baile del reventón y después era una mujer vacía, triste, y empezaba fume, porque aquello decía, ¿qué es? Pero cuando yo vine a los pies del Señor, ahora sí entendí qué era. Cuando sacan el virus, cuando saca el virus, entonces hay un mejor funcionamiento y hay una mejor lucidez. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, ¿verdad? Uno ya ve que se escucha siempre los hermanos predicando en las calles diciendo, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. La salvación es parte de lo que el Señor nos quiere dar, pero lo que el Señor realmente quiere darnos, lo más importante es la paz interior, la tranquilidad interior. No como la que el mundo está. Mire, el gozo, la felicidad que recibimos afuera es temporal y pasajera.
Usted puede estar aquí, hacemos pachangón y bailamos y todas las cosas, pero cuando llegamos a la casa, ¿qué? Se va. Es más, como pareja a veces hacemos planes ya después de la fiesta, mira, nos vamos por allá y de repente en el camino hay una discusión, se acabó todo. Uno termina en el sofá y otro termina allá en el cuarto. Sí. Están hablando. Como que le ha pasado a alguien por ahí, ¿verdad? Y entonces, aquello que sentíamos placer y bonito y todo, termina mal. Y digo, ¿y entonces cuál es la cosa aquí? Y eso es lo que el Señor viene a ayudarnos. Satanás aborrece el amor. Satanás aborrece la felicidad de pareja. Siempre está metiendo pensamientos para allá, pensamientos para acá, pensamientos para allá, pensamientos para acá. Y siempre nos pone en conflicto. Pero cuando está Jesucristo en nuestro corazón, uno ya empieza a razonar y a entender esto es algo que está pasando. Si no estábamos así, ¿por qué ahora estamos discutiendo? Si hace 5 minutos atrás estábamos riéndonos y ahora estamos discutiendo, ¿qué pasó aquí? Entonces, todo eso el Señor nos viene a ayudar a hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Ya se entendió dónde se originó el pecado? Yo creo que va a empezar por el chiquito a hacerle la pregunta hasta el más viejo. Porque yo creo que él escuchó. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó? Y a los 5 yo creo. A las 5. ¿Dónde empezó el pecado? Fue en el cielo. ¿Ah? Estamos hablando de eso. Él te va a hacer una pregunta, por eso tienes que dejar. Tenías que poner atención porque por estar en el juego el teléfono no entendiste. Ahora observemos la pantalla. La doctrina de la amartiología es la doctrina del pecado y enseña el estudio que se imparten en una persona de la realidad de la condición ante Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, Dios escribe a través del apóstol Pablo, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue el que se levantó de los muertos? Jesucristo. ¿Quién va a juzgar a los muertos? Jesucristo. ¿Dónde vamos a estar? Bueno, la Biblia lo dice clarito. Mire, para que vayamos entendiendo que el concepto que nos habían enseñado de repente, ¿no? Que decían por allá, me acuerdo, un dicho popular, muerto el perro, se acabó la rabia. Mentiras. El purgatorio. No. Mire lo que dice ahí, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, dice, y vi un trono blanco, y en el que estaba sentado en él, de delante el cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para la tierra y el cielo. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Un día vamos a estar delante de Dios, Jesucristo, y los libros de la vida van a ser abiertos. Cuando uno muere, ¿verdad? Hay personas que han muerto literalmente y Dios les da una oportunidad y los regresa a la vida. Y siempre los testimonios que escucho es el mismo, que cuando ellos están en ese lapso de muerte, ellos ven toda su vida como en una película, todas las cosas que hicieron, buenas y malas. Y es lo que está diciendo ahí. Entonces, por ejemplo, el lunes pasado me preguntaban,
¿Y qué va a pasar con nuestros antepasados? Los mayas, los aztecas, los pipiles, los indígenas que nunca escucharon hablar de Jesucristo. Ellos van a ser juzgados conforme a lo que están en los libros, dice. Si sus obras fueron buenas, Dios decidirá, ¿verdad?, qué hacer con ellos. Ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia, un tiempo de oportunidad, un tiempo de bendición, donde Dios nos da, ¿verdad?, la oportunidad de comprender esta realidad. Toda la humanidad está bajo maldición por culpa de Satanás. Oiga eso, toda la humanidad está bajo maldición por culpa de Satanás. Después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Vamos a esperar todo ese tiempo? Hay una antesala. Me gustaría que lo veamos en la Biblia. Esta es una de las historias, algunos le llaman parábola, para mí es una historia, que Jesús dijo de dos realidades, dos personas, un hombre rico y un hombre pobre. Vea qué dice ahí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Me detengo ahí. La púrpura y el lino fino en el tiempo de Jesús solamente la vestían la gente de dinero. Como decir hoy ropa de marca. Todavía el lino sigue siendo caro. El lino es carísimo, Sí. ¿verdad? Pero si lo ponemos en nuestros tiempos, un rico aquí de nuestro tiempo dice que a cada día hacía banquetes con esplendidez. Si lo ponemos en nuestro lenguaje actual, diríamos que esta persona hacía poris todos los días. De los buenos. De aquellos poris buenos. Y que se vestía con las mejores marcas. Gucci, qué sé yo. ¿Verdad? Puras marcas buenas. Pero dice el verso 20, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, del rico, lleno de llagas. ¿Cómo estaba Lázaro? Lleno de llagas. Imagínense la diferencia, ¿no? Dos personas, seres humanos, que uno tenía la bendición de tener tanto dinero para hacer tanto derroche, y el otro no siquiera ni tenía para comer. Ahora sigamos leyendo. Verso 21 que dice que Lázaro, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. ¿Cómo era la condición de Lázaro? Terrible. O sea, póngase a pensar. Ahora, analicemos más profundo. Los perros tienen, en su lengua tienen demasiadas bacterias y suciedades. Ahora que un perro viniera a lamerle, ¿por qué le digo esto? Porque los perros, tanto el perro o la perrita, tienen por costumbre lamberse sus genitales. Tienen esa mala costumbre. Se lamen ahí sus cositas. Entonces tienen bacterias. Y a veces, ¿verdad? Uno tiene por mala costumbre que el perrito le lamba la boca, la cacheta, y de repente empieza con paños uno, ¿verdad? Con cuestiones de la piel por las mismas bacterias que tienen los perritos. Ahora, imagínense este hombre, que este Lázaro estaba lleno de llagas, venían los perros, lo lamían, ¿y qué pasó con él? Finalmente, toda la infección en su cuerpo lo mató. Dice el verso 22, y aconteció que murió el mendigo. Su cuerpo quedó tirado ahí. Pero mire qué dice el 22. Y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. ¿El qué se llevaron al seno de Abraham? ¿Su cuerpo o su alma? Su alma. Acuérdense que nosotros somos seres tripartitos o trinitrinos también, si queremos decir. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Ahora, ahorita regreso aquí, porque así vemos claramente, ¿verdad? Mira el deseo de Dios. Dice: el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Quiere decir que usted tiene un alma, tiene un cuerpo y tiene un espíritu.
El espíritu es el que nos da vida. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo es que funciona el corazón? No tiene electricidad, no tiene batería incorporada, pero ese corazón no para. 24 horas, ¿cuántos años tiene usted? Imagínese cuántas horas ha trabajado su corazón. Llamo mucho a Dios. ¿Eh? Y no para. Imagínese cuando la adrenalina sube, ¿verdad? Empieza el corazón así. Ahora, el Señor dice en su palabra que somos seres trinitarios o trinos como Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así Él también nos dice que somos nosotros. Volviendo a Lázaro. Entonces Lázaro, su alma fue llevada, ¿a dónde dijimos? Al seno de Abraham. ¿Y dónde está el seno de Abraham? En el paraíso. Recuerden esto, yo sé que hemos visto las películas en Semana Santa. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, habían dos presos, uno al lado derecho y el otro al izquierdo, pero uno de ellos que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar, le dijo. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí está Abraham y ahí estaba Lázaro. Entonces vemos que hay dos realidades. Hay un paraíso donde estamos, donde las almas van cuando mueren a esperar lo que viene siendo la verdadera vida que vamos a tener. Pero hay otro lugar llamado Hades, donde están los muertos que mueren en desobediencia, los que mueren en pecado, por decirlo así, aquellos que decidieron seguir los pasos de Satanás. Y en el Hades dice, murió también el rico y fue sepultado. Su cuerpo quedó enterrado, pero su alma, dice, fue llevada al Hades. Y lo más terrible de esto, ¿cuántos sentidos tenemos? Ayúdenme, son 5. ¿Cuáles son? El gusto, olfato, el tacto, la vista y el oído, ¿verdad? 5. Pero ya estaba muerto, ¿verdad? Su cuerpo ya estaba sepultado. Ahora, ¿cómo está que él mira, oye, habla, siente? Veamos. Y en el Hades alzó sus ojos, estaba viendo, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Él sentía las quemaduras. Pero Abraham le dijo, hijo, no le dijo malo, pecador, no le dijo así. Le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Qué triste, ¿no? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá para acá. Quiere decir que después de la muerte estamos viéndonos todavía, según lo que hemos leído. Porque él dice que vio, ¿verdad? El rico estaba viendo a Lázaro y Lázaro estaba viendo al rico. Y no que se hayan muerto los dos. ¿Estamos entendiendo? Verso 27. El rico le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre aquí en la tierra, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, que les digan, para que ellos no tengan que venir aquí a este lugar de tormento. Amén. ¿Qué estaba pidiendo? Estamos aquí, ¿verdad? Imagínense. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A ver un momento, Moisés ya se murió y los profetas también. Pero para eso tenemos la Biblia, que fue escrita por Moisés y por los profetas. Interesante, ¿no? Y él le dijo entonces, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán. Dios ha resucitado un montón de gente. Y la gente testifica y dice, yo me morí y fui al cielo y fui al infierno. Y nadie cree. Muchos testimonios de esos. Pero ¿qué dice? Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés ni a los profetas,
Tampoco se persuadirán o creerán, aunque alguno se levante de los muertos. No creen. Entonces, por eso le agradezco a Dios, ¿verdad?, la oportunidad que nos da de estar en esta noche, de poder nosotros ver, ¿verdad?, a la luz de la palabra. El próximo lunes me gustaría traerles Biblias, para que tengan sus Biblias. Amén. Y así ustedes corroboren si es verdad que es todo lo que está en la pantalla dice en la Biblia, ¿verdad? Para que no le digan y no le mientan. Entonces, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Porque ahí dice en pantalla que Dios había pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora Dios dice en todo lugar que nos arrepintamos. Hay personas que piensan y dicen, hasta que yo sea mejor persona voy a ir a la iglesia. Dios sabe de que desde que nacimos en este mundo, todos somos pecadores por el pecado de la desobediencia. Si no necesitáramos la ayuda de Dios, entonces por gusto vino Cristo a morir en la cruz. Y mire que Cristo le costó. ¿Cuántas veces Dios dice que no? Señor, te pido esto. Y no hay respuesta. Jesús mismo le dijo, Padre, si puedes evitar este sufrimiento que me va a venir encima, si puedes pasar de mí esta copa, dijo Jesús, ayúdame, evítala, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios dijo, no te ayudo, tienes que morir. Y murió. Qué tremendo, ¿verdad? La obediencia. El origen del pecado. En el universo está el pecado, en la raza humana, y la realidad del pecado. Las escrituras lo declaran, la naturaleza lo proclama y la ley lo descubre. Ya son las 9:15. ¿Hasta qué horas? 9:30 tiene permiso hoy. Oh, ok. Bueno, entonces vamos a detenernos aquí. A los amigos que nos están viendo, ¿verdad? Ahí les damos un saludo y que esta charla, esta plática les ayude para mejorar el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Le vamos a pedir a mi amigo que lo pare por ahí para que continuemos el próximo lunes. Lo vamos a pasar al aire. Dios les bendiga.